Hola, mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, soy instructor de la Escuela de Formación en Literatura del municipio de Mosquera y en este momento estoy trabajando con la franja juvenil y adolescente. Un saludo. Hola, mi nombre es Víctor Manuel Mejía, soy instructor de la Escuela de Literatura de Mosquera. Tengo a cargo los grupos de apreciación literaria y de creación literaria con población de personas adultas. Y ahora con el confinamiento obligatorio estamos trabajando otros mecanismos para que los talleres tengan sentido y lleguen a toda la población de Mosquera. Bienvenidos y muchas gracias. Hola a todos nuestros oyentes de Asoama Estéreo. Mi nombre es Daniela García de la Torre, docente de la Escuela de Literatura de Mosquera. En estos momentos trabajo con la población infantil. Saludos. Bueno, el poeta latino Horacio, en su epístola a los Pisones, nos dice que la poesía es como la pintura, ut pictura poiesis. Y Aristóteles, por su lado, en su famosa Poética, afirma que el poeta es un imitador como el pintor. Estas dos citas nos dan el punto de partida para concertar una relación muy particular y muy interesante que se ha dado desde siempre, la relación entre la literatura y la pintura, dos artes que siempre han estado emparentadas de diferentes maneras, más de lo que se podría llegar a pensar a simple vista. Dentro de las figuras retóricas, por ejemplo, la éfrasis es la que conecta pintura y literatura, la imagen con la palabra. El diccionario de la lengua española la define como una descripción precisa y detallada de un objeto artístico, o incluso también como una figura consistente en la descripción minuciosa de algo. Para los antiguos, eh, esta éfrasis refería a cualquier forma de descripción vívida de obras de arte, objetos, paisajes y personas, poniéndolos con palabras ante los ojos del oyente o del lector. Y con el tiempo, digamos que ese sentido general pues se fue limitando a la representación verbal de un objeto plástico, generalmente una pintura o incluso una escultura. La descripción poética de una obra de arte pictórica o escultórica es absolutamente literaria. En esta medida, cuando nosotros estamos describiendo un paisaje, estamos describiendo incluso una emoción para ponernos íntimos, estamos recurriendo a la formación de imágenes que también son pictóricas o a la formación, digamos, estrictamente de formas tangibles y esto nos hace aterrizar sobre la escultura. De esta manera, literatura y pintura son absolutamente complementarias. Son dos formas de abordar la realidad y dos maneras de plasmarla que no van en contravía y que por el contrario tienen muchos puntos de encuentro. La palabra, por ejemplo, es siempre sucesiva. La pintura o la escultura siempre son simultáneas. Es decir, esto todo desde el punto de vista del receptor de la oralidad, del receptor, del lector de la obra o simplemente de quien está contemplando la pintura o quien está contemplando la escultura. En este sentido, y digamos en relación con la mímesis, la éfrasis es representación, es la representación de lo que tenemos visto, la representación de lo que se nos presenta como algo concreto, ¿tá? Pero también es interpretación y recreación en la medida en la que nosotros estamos prácticamente intentando transcribir eso que estamos viendo, porque el escritor nos ofrece la visión del mundo a partir muchas veces de imágenes y es la misma descripción que nos ofrece el pintor a partir, digamos, de su objeto que es la obra pictórica. Esto también, digamos, que abre la posibilidad de crear un objeto a partir de su descripción. Y ese objeto bien puede ser un libro, un relato, un poema, una crónica, o puede ser una obra pictórica, sin importar cuál sea directamente la expresión sobre la cual recae. ¿Tá? De esta manera, el pasaje, digamos, literario de la descripción detallada de algo como un edificio puede ser un ejemplo que se pueda citar para trabajar la relación
entre ambas artes, ¿no? Es decir, la relación que existe puntualmente entre lo verbal y lo visual. Cuando nos paramos frente al edificio Colpatria y lo estamos observando, pues digamos que ya hay unas formas definidas que nos está entregando unas luces especiales de acuerdo a la hora en la que estemos, si está lloviendo, si es de noche, si es de día, pero si el día es la mañana o es la tarde, es el crepúsculo, ya de alguna manera nos genera una forma de conexión. Ahora, si la vamos a escribir desde el punto de vista literario, tenemos también la posibilidad de tener en cuenta todos estos procesos visuales, ¿no? Lo que les mencionaba de la luz, lo que les mencionaba del atardecer, del amanecer, la noche. Incluso hay algo también que está por encima y que es absolutamente abstracto de lo que podría llegar a ser alguna de las dos descripciones. Es diferente si describimos la Torre Colpatria un domingo al mediodía, cuando está la ciclovía, así la describimos un lunes a las 7 de la mañana cuando los oficinistas están llegando, porque se genera, digamos que una atmósfera completamente diferente, que es susceptible de ser expresada desde el punto de vista visual y también es susceptible de ser expresada desde el punto de vista verbal. Entonces, nada, esta pequeña intervención me parece que puede también situarnos un poco alrededor de esta relación que muchas veces es difusa, pero que va, digamos, al mismo punto, ¿no? Al mismo objetivo, recae sobre lo mismo, que es finalmente la expresión. La expresión como el principal adalid o la punta de lanza de lucha que tienen todas las artes para poder dotar de sentido a la existencia y para poder dejar huella de lo que vivimos los seres humanos. Un saludo. Sí, yo considero que es importante hablar de la relación entre las artes plásticas y la literatura. Tenemos primero que apropiarnos del concepto cabal de que las artes plásticas son todas aquellas disciplinas que logran la transformación de materiales y sobre todo de ideas y propuestas que se han gestado mucho antes de aparecer en el terreno limitado de la materialidad, por decirlo así. Por antagonía, es claro ver que la literatura usa el material de la palabra, la cual tiene cualidades etéreas e incorpóreas. Sin embargo, logra incubar situaciones que permiten gestar lo inconcebible para la razón en espacios y realidades infinitos. Una imagen, un objeto puede dar cabida a muchas palabras y conceptos cerrados, pero un párrafo, un verso inspirado toca a cada individuo de manera particular y creo que es el pasaporte a los universos privados. El Art Nouveau, volviendo un poco a la historia del arte, abarcó los campos de la pintura, la escultura, el diseño de joyas y muebles y la literatura como novedad, como eslabón fundamental para esta nueva propuesta, que sin lugar a dudas dio bases para los manifiestos de los sismos que la sucedieron. Estos rindieron culto a la novedad y a la sorpresa, y haciendo pues que muchos poetas vanguardistas cambiaran la estructura formal del poema y a la par los pintores renovaran los recursos expresivos y ya se atrevieron a explorar lo irracional. El surrealismo, que surgió a partir del dadaísmo, llevó a André Breton a escribir el manifiesto surrealista. Pues en esto él colocó la psiquis y el inconsciente fuera de toda realidad. Eso es un paso muy importante. Representante del Dalí. Dalí afirmó en varias ocasiones que era mejor escritor que pintor. Y él sí se atrevió a cultivar varios géneros. El diario, la narrativa, la poesía y algo que llamó la literatura artística. Pues tal vez derivó todo esto de su amistad con García Lorca, ¿no? Con Luis Buñuel en 1928 creo inició el guión del Perro Andaluz y 5 minutos de surrealismo, lo que nos deja en claro el porqué de su monumental obra pictórica, que a pesar de su riqueza técnica no le impidió jugar con la realidad y el inconsciente. Sí, o sea, vemos que primero escribió y luego transformó y luego creó. El caso de Picasso.
Él era un pintor viejo y un poeta recién nacido, afirmó varias veces, aunque él nunca escribió un párrafo, pero su obra sí dio pie a exposiciones literarias, ¿sí? Que influenciaron gracias a sus conceptos artísticos y a su vida misma, ¿no? Entonces yo considero que la literatura es un hermano siamés de las artes plásticas y las bellas artes. Es una forma de creación ilimitada que cohabita en el interior del pintor, del escultor, de la persona normal, ¿no? Pero al artista le permite aterrizar en los límites de los trazos interiores y las letras exteriores. Dígase letra, dígase línea, dígase pincelada, en fin, abarca muchos aspectos. Cordial saludo, amigos oyentes de Asoam Estéreo, de la Escuela de Literatura, a los lectores, a los no lectores, a todo el mundo. Un saludo inmenso. De la Escuela de Literatura del municipio, quien les habla, Oscar Belón, coordinador de la Escuela de Literatura, en esta ocasión, para, además de las referencias que nuestros compañeros han hecho acerca de esa relación, esa reciprocidad entre las artes plásticas, la pintura con la literatura, bueno, de una forma un poco más, vamos a decirlo, anecdótica y tal vez didáctica, pues yo les cuento que a mí siempre me llamó la atención cómo hubo algunos escritores que se lanzaron a ilustrar sus propias obras literarias. Tal fue el caso de Franz Kafka, el mismo Federico García Lorca, hacía unos trazos que con el tiempo nosotros encontramos mayor significación, una trascendentalidad, ¿por qué no? Una poética y melancolía, dados los hechos, en el caso de Federico, de cómo falleció, cómo fue asesinado. También hay pintores que demuestran su influencia literaria en sus obras, como Miquel Barceló, que si no hubiera sido por la lectura de la Divina Comedia, su obra no habría tenido pues la significación. También los llamados artistas completos, completísimos en este caso, William Blake, que pues su poética enorme, influenciadora, de una notable fuerza, de una notable trascendencia, al tiempo oscuridad, explicación, hasta filosófica. Asimismo fueron sus grabados, eh, que pues nadie lo cataloga como un aficionado, ni mucho menos. Sus grabados son complemento de esa obra poética, oscura, transgresora, y que pues se guardó, se ganó una casilla, un lugar bien importante en la historia de la literatura. En el caso latinoamericano, Ernesto Sábato, uno de los autores mmm, más prominentes de la historia de la literatura hispanoamericana, que también, a pesar de pues ya su condición deficiente a nivel visual, al final de su vida, hizo una gran obra pictórica, una obra reconocida dentro de los especialistas, que tenía inspiración de paso, no solo en su propia literatura, sino en esos estados melancólicos, en ese estado mental que de manera huraña lo consumiera también un personaje total, Ernesto Sábato. Y también tenemos el caso de artistas que le dieron vida a algunas obras literarias, que las plasmaron. El caso de El Quijote de Picasso, que de hecho sirvió como referente para muchas personas en su primer encuentro visual con el Caballero de la Triste Figura. Y la lista es inmensa para destacar en cuanto a la literatura colombiana. 100 años de soledad, pintado por Aramis Gutiérrez, que es pues de 100 años de soledad. Si hablamos de imágenes, tendríamos una lista interminable.
¿Y por qué digo? Porque empiezo diciendo que de una manera un poco didáctica, también a nivel musical, vale la pena hacer a colación a un artista español que se ha valido de la literatura para inspirarse, o la ha plasmado, la ha citado en sus canciones. Les hablo del español Miguel Bosé. Miguel Bosé, una persona que desde muy joven, desde niño, estuvo rodeado del arte que estaba a pedir de boca. Llegaba a la casa, él veía cómo sus padres recibían a Salvador Dalí, a Ernest Hemingway y al propio Pablo Picasso, que fue padrino de su hermana Pilar. Hay una canción en especial de Miguel Bosé, de su álbum Velvetina, en la cual él cita puntualmente a Constantino Cavafis, diciendo lo verdaderamente excepcional en él es que a pesar de su vida disoluta, seguían habiendo momentos en los que aún daba la impresión de ser una carne casi intacta. Más o menos Constantino Cavafis, días de 1901. En el álbum Velvetina, Miguel Bosé explora lo que ya venía trabajando desde la década de los 90, puntualmente en el año 1998, con el álbum 11 maneras de ponerse un sombrero, en el cual lo que hace es reunir unas canciones de otros artistas, unos covers, y darles un color diferente. Para esta ocasión vamos a oír una de esas canciones de ese álbum que en principio pues todo coincidió y se creyó que era que no tenía este origen de otro artista, pero que le apuntó al tema del padrino de su hermana, el señor Pablo Picasso. La canción se llama Solo pienso en ti, una canción en la que pues a través de esa riqueza narrativa de Miguel Bosé en las canciones se pone en el lugar del artista, en este caso Pablo Picasso, un pintor que dedica esta canción y que pues gracias a la gran herramienta que es la música, pues nos crea todo un ambiente. Entonces vamos con la canción Solo pienso en ti de Miguel Bosé. Después de estudiarte lentamente, termino pensando que faltan sobre mi paleta colores intensos que reflejen tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, no, pero poco a poco. Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Yeah. Tú sigues viniendo y sigues posando mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y hay poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti,
Solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Solo pienso en ti, 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 solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Hola, mi nombre es Daniel Greño Garzón. Soy en estos momentos profesor de la Escuela de Artes de Mosquera, trabajando en las líneas de técnicas pictóricas, de escultura, de cómic y caricatura para niños y de gran formato. Y bueno, la idea es hablar ahorita un ratico de la relación que han tenido la literatura y las formas pictóricas o las obras de arte que conocemos normalmente. Y esta es una relación muy antigua, una relación para amores y desamores frente a la forma como contemplemos las obras. Es una relación simbiótica donde ambas partes han logrado una poética bastante interesante desde quien las construye. Digamos que poder sintetizar una obra literaria en un cuadro es un trabajo muy arduo, muy dispendioso, que depende de la forma como el artista aborda el texto. Y esto es clave en el momento de la composición. Y también está el ejercicio contrario, el de leerse un texto, una obra, y poder de ahí sacar un cuadro, una obra de arte que de alguna forma logre también sintetizar, recrear o generar en el espectador como ese momento que generan las palabras al quien las lee, ¿no? Entonces es una poética bastante hermosa, es un trabajo bastante difícil de lograr. Por eso digo que es un ejercicio de amores y desamores, porque pueden haber obras en cualquiera de los dos géneros que uno quede como en la incertidumbre de por qué se logró de esta forma, o por qué lo escribieron así, o por qué lo pintaron así. Sin embargo, pues eso va también de acuerdo al gusto del espectador, ¿no? A la forma como el espectador también contemple y se enfrente a cualquiera de las dos obras. A veces también pasa que uno lee un texto y con el tiempo se entera que fue inspirado en una obra plástica, o lo contrario, de una obra de arte y con el tiempo se entera que fue inspirada en algún pasaje de algún libro, o que todo el libro está recreado en esa obra. Entonces es una relación bastante bonita, bastante interesante, y que creería yo que siempre va a estar en diálogo, ¿no? Creería que esto es un lenguaje que nunca va a acabar, una relación que siempre va a encontrar puntos para poderse nutrir las experiencias artísticas de un lado y del otro. Digamos que de las obras que se volvieron obras de arte, las obras literarias que se volvieron obras de arte, pues hay muchas, igual del otro género, de la otra forma, perdón. Digamos que los artistas que han logrado, de alguna forma, a mi gusto, recrear muy bien o dejarle a uno como una sensación de wow, ¿cómo lo logró? Yo hubiera querido haber hecho algo así. Está Salvador Dalí, que es uno de ellos para mí. Salvador Dalí, pues recordemos que está inscrito dentro del género del surrealismo, y entonces él logra entender de alguna forma muy bien todo el mundo que construyó Lewis Carroll con el libro de Alicia en el País de las Maravillas, y Dalí se atrevió a hacer un
un cuadro de uno de los capítulos que es donde la liebre, el sombrerero loco y Alicia se encuentran para tomar el té, y Dalí logra plasmar, sin dejar su simbología, este episodio. Aparece ahí el reloj derretido y las formas simbólicas que él siempre trabajó, o algunas de las formas simbólicas que él siempre trabajó. Entonces conserva su estilo surrealista, pero también se introduce en el mundo onírico de Alicia. Entonces siento que aquí hay una obra muy clara de poder admirar, de poder comprender cómo es esta relación entre la literatura y las artes. Alguien que hizo todo lo contrario, pero que también generó una imagen que se volvió icónica y que de pronto algunos reconocen, es Pablo Picasso, cuando le piden que haga una ilustración, un dibujo, una obra en homenaje a la obra de Cervantes, a Don Quijote de la Mancha, y él se aleja totalmente de su forma pictórica, él se aleja del cubismo y construye una ilustración muy hermosa de Sancho, del Quijote, y al fondo aparece el molino de viento en una monocromía, solo con negro, y se vuelve una imagen icónica. Y si uno le da un buscador de Google como que ilustraciones del Quijote, creería que esa es una de las primeras que aparece. Recuerdo también que esa imagen fue utilizada por mucho tiempo por una publicación que hacía la Universidad Nacional, Señal que Cabalgamos, y digamos que era como la imagen icónica de esta publicación. Entonces la relación siempre ha estado ahí, y digamos que a veces uno no la reconoce y no tiene como claros los referentes, pero siempre ha estado. Hay obras maravillosas que se vuelven ya también como novelas ilustradas, que esa es una forma clara también de ver la relación entre las artes y las artes plásticas y la literatura, porque la literatura también es un arte. Entonces, estas novelas gráficas pues tienen todo. Está ahí comprendido todo lo que uno podría entender o podría imaginarse la relación entre el arte y la literatura, y es volver un texto completamente imagen. Digamos que una obra, creería yo que sería como, bueno, no sé si el inicio de la novela gráfica, pero sí es como una buena obra para admirar. Fue la que hizo Matt Kish, y él ilustró las 552 páginas de Moby Dick, esta historia de aventuras con la famosa ballena que también se fue un icono, y él logra volver esas 552 páginas toda una ilustración. Entonces esto es algo realmente asombroso, que requiere un estudio y que requiere una comprensión de ambas cosas, ¿no? De entender la literatura y de entender la técnica para poder ilustrar este mundo que construyó Moby Dick. Entonces, creería que la novela gráfica es uno de los ejemplos más claros, más ilustrativos, y digamos que uno de los géneros que, pues yo no sé, hoy en día como que tiene más salida, pero que hay mucho por explorar, hay mucho por ver. Hay muchos artistas que están creando cosas muy interesantes mezclando estos dos lenguajes. Por último, quisiera también mencionar una relación que siempre ha estado y que de pronto a veces no hemos sido como muy detallados para poder apreciar y para poder como ver la maravilla que es esta relación entre el arte y la literatura, y son los cuentos infantiles. Ahí ustedes van a poder encontrar cualquier cantidad de formas en que la literatura y las artes plásticas se han relacionado. Por encimita les hablo de Ibar Dacol, un ilustrador de acá, colombiano, que tiene una serie de personajes, una serie de obras, donde logra mezclar perfectamente la literatura y las artes plásticas, la ilustración en este caso, y son obras exquisitas de apreciar. Está Anthony Brown, que también tiene un mundo pictórico y literario impresionante,
Entonces, creería que en la literatura infantil también ustedes o nosotros podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos claros de cómo la literatura y las artes tienen una relación muy estrecha y se han logrado de alguna forma eh, generar esa simbiosis para que el espectador pues, pueda tener una forma muy hermosa de apreciar el mundo. Y ya, pues eso les queríamos compartir desde la Escuela de Artes Plásticas. Les deseamos éxitos en todo lo que están realizando y un fuerte abrazo. Gracias. Hola, pudo ser en algún cinema en el centro de Bogotá. Quizás haya sido en la Cinemateca Distrital, pero es un dato que hasta el momento viene a menos. El 5 de septiembre de 2003, en una tarde venida menos por el clima del maravilloso invierno capitalino, no hubo mayor opción que ingresar a la sala de cine. Ese día se presentaba La Liga Extraordinaria. La película cuyo director era Stephen Norrington resultó ser un conjunto de hechos entrelazados a la capacidad rememorativa de la justicia que solo podía ejercer el Imperio Británico. Ver a Sean Connery como actor principal para mí ya era un aliciente, quizás el mayor, pero pasadas las 2 horas no tuve más opción que regresar con prontitud al pueblo a buscar a Isabel, hija del maestro y compositor de música colombiana Aicardo Muñoz, amiga entrañable con quien hasta el día de hoy hemos hablado de literatura, música, arte, cine y uno que otro tema que podrían ser considerados banales. Nuestra tertulia fue un acto desenfrenado de personajes que se desdoblaban de la adaptación a la americana de uno de los cómics de mejor calidad que ha desarrollado Alan Moore, el mismo que creador de Watchmen y de V de Vendetta. Y es que no solamente se había hecho un atajo por entre la historieta para encontrarnos con personajes como Alan Quatermain, Mina Harker, Dorian Gray, Tom Sawyer, el Capitán Nemo, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert Skinner y ya teníamos una biblioteca a disposición de la casualidad por un desaire de soledad, y así fuimos pasando por El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y los libros de hadas y duendes ilustrados por Arthur Rackman, las mitologías celta, los cómics de Thor, la correspondencia de asombro, la noche y el café que sabíamos que no iba a parar. Se puede diagnosticar como un ejercicio la hermandad entre la relación y que puede existir entre la literatura, las artes plásticas y las artes visuales. La literatura hace uso de las artes plásticas para que sean los elementos de valor los que desarrollen la parte descriptiva de sus historias. Las artes plásticas como la pintura, el dibujo y la ilustración son las que con mayor frecuencia se utilizan, pero si hemos de hablar de una reciprocidad, la literatura puede provocar reflexiones que el autor y la naturaleza del arte adjuntan a un proceso creativo. Debemos recordar que en las clasificaciones, que en algunos casos son innecesarias, la literatura está considerada entre las bellas artes. La literatura es validada como una expresión artística cuya finalidad es la expresión de los sentimientos y de las sensaciones, pero se debe tener en cuenta que los procesos simbólicos se apoyan en herramientas técnicas que pueden intervenir una creación realizando o expresando todo con una escultura, un diseño o un grabado. Así es como podemos encontrar en ciudades del mundo las esculturas de Don Quijote o Sherlock Holmes, o podemos ver proyectos que vuelan libros ilustrados de García Márquez y Sumancondo, o quizás la fotografía muerte de un miliciano de Robert Capa puede ser un desgarrador testimonio o epílogo para el libro de Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway o alguno de los poemas de Federico García Lorca o Miguel Hernández. Los grabados de Alberto Durero y la literatura de caballeros manifiestan el detalle de una época, una idiosincrasia o un testimonio histórico. Después de haber hablado con Isabel Muñoz sobre la infinitesimal callejón que nos puede abrir paso a una biblioteca de Babel como en el cuento de Borges, en ese instante en que un cantante puertorriqueño como Draco Rosa escribe una canción frente a la inquietud de un cuadro de Salvador Dalí,
o el engranaje sin fin de posibilidades, o una paleta de historias, de recuerdo o de tragedias, o una comedia a brochazos, o un grabado en piedras con las palabras exactas. La literatura y las artes plásticas alienan las oportunidades de expresión. Son herramientas de salvación personal y de demostración histórica. Mi nombre es Fabio Nelson López Morales, diseñador gráfico en tiempos de pandemia y escritor sin compromiso creativo, padre de Viernes, el gato amante de los libros, del tabaco, de la música y de una realidad en pocas palabras, lector de Roberto Bolaños y Jorge Luis Borges, amante de la poesía de los tangos y de la melancolía de la milonga, de la poesía de Vinicius de Moraes y de una bossa nova en Sao Paulo, intimidado imitador y aspirante a pintor, y fiel admirador de Picasso, Velázquez, Goya y de Van Gogh, buscador de películas y tomador de libros en bibliotecas, cronista de calle y lector de vida, defensor ferviente de la expresión humana como único mecanismo de libertad. Es por esta pizca de casualidad que los quiero invitar a leer, a dibujar, a pintar, a escribir, a desarrollar toda demostración que alimente el corazón y el alma, porque quizás en tiempos difíciles como los que estamos viviendo, en el confinamiento total o en esa travesía de supervivencia, el arte es esa casualidad de respiro para demostrarnos que a pesar de la adversidad, aún seguimos vivos. En la literatura y en las artes plásticas se puede observar un puente invisible que une estas dos ramas artísticas. La literatura llega a ser como una base de la imaginación e información que nos ayuda a sustentar y abarcar ideas que no están tan claras. Su estimulación a la creatividad es lo que nos alimenta constantemente. Puede darnos información detallada de un lugar o persona. Eso nos ayuda a iniciar un proceso de creación visual y a tener un propósito más claro para la misma. En la ilustración puede observarse la importancia de la literatura. Podemos hablar de la misma ilustración literaria que tiene como objetivo recrear en imágenes lo que tenemos en letra. Podemos observar la ilustración infantil, que es una pareja extraordinaria para enseñarles a ver el mundo o los mundos a nuestros niños. También podemos observar la ilustración científica, que también parte de un proceso literario lleno de conocimientos e información, y el artista vuelve ese conocimiento real y universal. Todos conocemos el universo, o bueno, nuestro sistema solar. Conocemos su historia gracias a esos literarios que plantaron sus conocimientos en los libros. Y por supuesto, conocemos de qué color es cada planeta y cómo están alineados uno tras otro. Esto lo hace posible un artista que parte de la literaria. Esto es una pequeña muestra de la inevitable y hermosa conexión de estas dos líneas artísticas. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de radio. Hoy hablamos de la infinita relación que existe entre la literatura y las artes plásticas o las artes visuales. Es por ello que quiero agradecer a cada uno de los participantes, al profesor Bernardo Sarmiento, al profesor Daniel Riaño, a la profesora Indira Garzón y al diseñador gráfico Fabio Nelson. Recuerden que los acompañó la Escuela de Literatura con su programa de radio Letras Resonantes. Nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Escuela de Literatura. Gracias por escucharnos.